Voltamos para a entrevista com a blogueira e filóloga cubana Ioane Sanches. Ioane, quando você chegou no Brasil, na Bahia, um dos cartazes que protestavam contra a sua visita dizia mais ou menos o seguinte: há milhões de crianças famintas no mundo, nenhuma em Cuba. Eu pergunto, primeiro, isso é verdade? Segundo, questão da Revolução Cubana. Nunca teve muita liberdade, teve momentos piores, parece que está melhorando. Mas em termos de ganhos materiais, a Revolução conseguiu alguns, nos termos de educação, saúde, pelo menos o regime alardeia muito isso, e as comparações estatísticas com outros países da América Latina também beneficiam Cuba. Quando acabaram os subsídios soviéticos, quando acabou o comunismo, acabou o subsídio a Cuba, acabou a importação de açúcar e de álcool, e houve uma crise econômica profunda que nunca foi resolvida. Eu pergunto, em suma, a Revolução Cubana, o movimento 28 de julho, melhorou as condições de vida do seu país? A liberdade, quando ela vier, está vindo, me parece, será possível conciliá-la com os níveis de igualdade y implementar tecnológicamente el país? ¿Qué se acha? Bueno, sí, una de las consignas que me esperaba en Brasil cuando llegué, y también la conozco desde Cuba, es esa de que ningún niño cubano muere de hambre, ¿no? Eso en teoría es verdad, aunque podría decir que no están todo lo bien alimentados que deberían estar los niños cubanos, o sea, los niños en general, ¿no? Pero lo que hay que preguntarse no es si mueren de hambre o no, sino cómo es posible que se alimenten. En un país que vivimos bajo una dualidad monetaria, donde el salario real apenas alcanza para sobrevivir alimentariamente 2 semanas con una alimentación muy básica, muy poco variada, ¿cómo viven esos niños las otras semanas del mes? Bueno, sobreviven no gracias al sistema, sino a pesar del sistema. Sobreviven porque sus padres, por ejemplo, desvían recursos del Estado. Sobreviven, por ejemplo, porque tienen un pariente, un familiar en el exilio que envía remesas para sobrevivir. Sobreviven porque la madre ejerce la prostitución o ejerce una actividad económica ilegal. Por tanto, es cierto en parte que está cubierto el tema alimentario, pero no creo que sea directamente un logro, una conquista del sistema, sino también una conquista del esfuerzo, el ingenio y el no dejarse aplastar por el control que tenemos los cubanos en general, ¿no? Ahora bien, en torno a la educación y a la salud, lo cierto es que ese gran mito, ese gran estereotipo que es la calidad de la educación y la salud en Cuba, obedece fundamentalmente a lo que fue en los años 70 y 80 el sistema educativo y el sistema de salud pública. En esos años la Unión Soviética enviaba un subsidio bastante abultado y Cuba pudo permitirse, o el gobierno de Cuba pudo permitirse, la creación y construcción de un sistema educativo muy complejo, muy variado y muy extensivo en territorio nacional. Eso fue una conquista importante porque, bueno, uno de los grandes problemas sociales antes de la revolución era precisamente tratar de llevar la educación a un grupo de personas desfavorecidas socialmente, con grandes limitaciones materiales, que podían acceder a una educación primaria pública, pero después se complicaba y además en los pequeños pueblos no había aulas, etc. Uno de los grandes lemas de la revolución fue siempre el tema de la educación. Ahora, ¿qué es exactamente hoy la educación en Cuba? Bueno, un sector con muchas limitaciones, con mucha precariedad material, dado que después del subsidio soviético, pues toda esa gran infraestructura quedó sin la posibilidad de sostenerse, ¿no? Por ejemplo, muchos profesores y maestros han emigrado del sector educativo al sector turístico o al sector por cuenta propia, incluso han emigrado realmente de la nación, ¿no? Y eso ha devaluado la calidad de los profesores frente a las aulas. Exceso de ideología, exceso de formación para la creatividad, exceso de una formación para aceptar y sin discutir los conocimientos. Esos son de los grandes defectos de la educación en Cuba. Lo mismo la salud pública. Está en los hospitales, está los profesionales calificados, muy bien calificados, pero se puede uno encontrar situaciones tan contradictorias como ir a un hospital y hay una sofisticada máquina de tomografía axial computarizada
pero no hay un termómetro. Hay un médico cirujano que podría ser el mejor de Latinoamérica, un ejemplo, pero no hay una aspirina. Esos son los claros y oscuros de la salud pública en Cuba. Creo que sería muy bueno para la Cuba futura mantener el reto de la extensión, que es una de las conquistas fundamentales del proceso que algunos llaman revolución, y aunque yo en lo personal pienso que la revolución terminó hace mucho, ¿no? Mantener esa extensión de la ubicación de las escuelas, la gratuidad, por lo menos hasta la enseñanza secundaria, y mejorar eso con calidad, sacar la ideología y la política finalmente de las aulas, y lo más importante, no decirle nunca más a ningún ciudadano cubano que tiene que callarse y que tiene que aplaudir porque el gobierno le da educación y salud. No. Esa educación y esa salud la pagamos nosotros. Cuando un obrero en Cuba recibe un salario que no supera los $20 al mes, ahí está pagando su educación y su salud, incluso si no va a la escuela y no va al médico. Entonces hay que romper un poco el mito de la gratuidad, porque evidentemente todo ese sistema colapsado, con diferencias, con grandes problemas materiales, sale de nuestro bolsillo. Por tanto, tenemos que comportarnos hacia la educación y la salud como críticos, no como ciudadanos que reciben una dádiva del gobierno. Sandro. Boa tarde, boa noite. Cuba realmente é um país que me intriga em vários aspectos. A mí también, a mí también. O primeiro deles é a longevidade do regime, quer dizer, mais de 50 anos. O segundo é a obsolescência do regime, né? Um regime claramente obsolescente, é uma ditadura clássica, não tem nenhuma atenuante. E, mais do que tudo, me intriga o futuro desse país. Quer dizer, os países comunistas acabaram, de alguma forma, ou como ruindo como um castelo de cartas, ou como um muro de Berlim, ou como a China, que está tentando uma espécie de transição para uma economia aparentemente de mercado e um controle político clássico do Partido Comunista. Agora, essa reforma econômica do Raul Castro, ele tem que colocar na rua 500 mil funcionários públicos e regulamentou a existência de 130 e tantas profissões para que as pessoas trabalhem por conta própria. Então, o que me intriga em Cuba é qual vai ser o futuro econômico de Cuba e político. Quando eu estive lá na primeira vez, em 2004, havia um florescimento enorme daqueles restaurantes privados, os paladares e tal, que era uma novidade, quer dizer, o governo permitia que as pessoas tivessem restaurantes privados, com até 7 ou 8 cadeiras e tal. E os empreendedores cubanos se lançaram a essa aventura e encheram o país de paladares. Frequentei vários deles e tal, muito interessantes, e alguns deles com muito mais mesas do que o permitido. Depois que eu voltei 4 anos depois, eles desapareceram. Os paladares começaram a desaparecer, porque depois explicaram num site desde Cuba, eu li uma explicação, havia lá uma declaração de Fidel Castro contra o enriquecimento de algumas pessoas, que essa livre iniciativa, esse arremedo de livre iniciativa, estava criando diferenças sociais, estava criando novos ricos que o regime não poderia suportar. Quer dizer, ao invés de um Deng Xiaoping dizendo que enriquecer é glorioso, havia lá um Fidel Castro dizendo que enriquecer é pecaminoso. Então, como é que um país com esse tipo de mentalidade ele vai entrar num rumo novo dentro da economia, ou num rumo novo dentro da política, se a mentalidade dominante é essa? De que o lucro é um pecado, que uma atividade econômica privada cria diferencias sociales. Sí, a mí también me intriga Cuba. Si un día logras entenderla del todo, me la explicas, porque aunque vivo en mi país desde hace más de 30 años, todavía me cuesta mucho trabajo entender algunos absurdos. Y uno de esos absurdos es precisamente esta tendencia actual del gobierno de Raúl Castro a abrir pequeños espacios para el trabajo por cuenta propia, que es un eufemismo. Eso en realidad en cualquier parte del mundo se llama sector privado, privatización.
pero por un lado abren a ese trabajo por cuenta propia, pero por otro lado mantienen una serie de limitaciones bastante graves para el crecimiento económico del sector independiente o autónomo, ¿no? Por ejemplo, una de las grandes limitaciones siguen siendo los altos impuestos. El listado de profesiones que se pueden ejercer es todavía un listado que está enfocado más bien en los servicios, en las pequeñas producciones casi artesanales, pero que no incluye profesiones más diplomadas o quizás más complejas, ¿no? Eso es una gran limitación porque reduce el tema de el cuentapropismo prácticamente a las actividades que se podrían hacer en una aldea feudal, ¿no? Por otro lado, el sector por cuenta propia carece del acceso a un mercado mayorista. Ha sido un reclamo muy fuerte de ese sector que por favor se puedan comprar materia prima y mercancías a precios diferentes que el mercado minorista. Todavía ese mercado mayorista no existe. Hay un proyecto, se habla que pronto, pero no existe. Tampoco el sector privado puede importar por sí mismo productos o materia prima, lo cual es una gran limitación. Y por otro lado está la falta de organización también en las oficinas que pues tramitan todo el tema burocrático, los papeles, las planillas, que tiene que ver con el pago de impuestos, la creación de una nueva licencia. Es como si estuviéramos empezando a caminar, pero todavía descalzos y con pie de barros, ¿no? Entonces, ahí se nota una de las grandes contradicciones. Ahora, ¿por qué, a pesar de todas estas limitaciones, el sistema cubano tiene como una estática milagrosa, que no se cae, pero está allí? Yo pienso que eso obedece a varios factores, ¿no? En primer lugar, que el gobierno cubano ha logrado hacer que los ciudadanos no se comporten como ciudadanos. Si desde pequeños a los cubanos nos dicen que el país pertenece a esa generación que liberó al país, si desde pequeño aprendemos que la patria es Fidel y la patria es el Partido Comunista, pues entonces hay varias generaciones de cubanos que hemos llegado a pensar que nada puede cambiarse porque todo ya está hecho. Esa apatía, esa indiferencia que genera el exceso del gobierno en nuestras vidas, el exceso de control en nuestras vidas, ha traído como consecuencia que mucha gente esté paralizada socialmente, ¿no? Otra cuestión es el miedo. No olvidemos el miedo. El miedo es el principal freno para el cambio en Cuba. Un miedo a que la policía política o la policía perciba, note que un ciudadano tiene críticas, tiene inconformidad, el miedo a que el vecino, el amigo, el familiar, el hermano pueda ser un delator o informante de la seguridad del Estado, el miedo a perder el trabajo. No solamente está la reducción de plantilla que ha llevado a muchos trabajadores y llevará a muchos más a la calle o al sector privado, sino también que los que conservan su trabajo lo cuidan mucho y saben que cualquier manifestación de crítica política o ideológica podría costarle quizás la posibilidad de no ascender, la posibilidad de no poder desviar recursos del trabajo hacia la casa o el mercado informal. Entonces ese mecanismo del miedo va generando una condición de mejor que no se perciba, mejor que no se note que no estoy de acuerdo. Y eso es, a mi juicio, uno de los elementos más decisivos para la inercia cubana. Otro elemento es que el gobierno sabe muy bien cómo tratar a sus críticos. Los estigmatiza, los detiene, les confisca, le confisca recursos, los sataniza en la propaganda oficial. Y para la mayoría de los cubanos, ver el tratamiento que da el gobierno a los opositores es un motivo suficiente para decir no quiero buscarme ese problema. Só que pequeno chiste para encerrar. Você acha que Cuba precisa mais de Gorbachev, de Yeltsin ou de Deng Xiaoping? Bueno, no me gusta mucho el modelo chino, realmente no me gusta para nada, ¿no? Y no creo que sea aplicable en Cuba. Raúl Castro está tratando de jugar a aplicarlo, pero a mi juicio ya es demasiado tarde para él. Además, somos de otra idiosincrasia, más occidental, con otra trayectoria histórica, ¿no?
Sin embargo, yo creo que dado a elegir entre esos tres candidatos, aunque yo preferiría pensar en otro que todavía no tiene nombre y que ahora mismo está jugando béisbol en una calle de La Habana, un desconocido que será nuestro reformador. Pero aunque tiene que ser rápido. Sí, aunque no me gusta la idea de poner todas las esperanzas en una figura. Eso ya nos ocurrió una vez en la historia nacional y fue un desastre, ¿no? Yo preferiría que fuera un conjunto de ciudadanos los que presionaran. De todas formas, creo que de ese grupo, Gorbachev fue uno de los que, de manera más honesta, intentó reformar un sistema que se le destruyó en pedazos en las manos. Agora, Ioane, uma pergunta. Você é reconhecida como uma antagonista do regime. Você é reconhecida pelas autoridades cubanas como uma antagonista do regime. No entanto, você fala, você dá entrevista em Cuba livremente. Eu mesma tive a oportunidade de entrevistar você na sua casa. Você tem uma casa, quer dizer, não que eu acho que isso seja uma esmola, não. Eu acho que é um direito das pessoas, mas a casa não foi confiscada da sua pessoa, nem você foi presa, nem você foi para um campo de concentração, para um campo ou para um gulag, como aconteceu com tanta gente. E nem a gente sente em Cuba aquele clima de Stasi, aquela polícia secreta que perseguia as pessoas na rua. A gente mesmo andando por Cuba, a gente andava livremente e conversava livremente e tal. A pergunta é a seguinte: como é que você explica que esse governo, voltando para a pergunta da Chantal, que esse governo, que apesar de tudo tem essas amarras tão frouxas, não tenha até hoje caído, né? Quer dizer, será que a explicação não é que, afinal de contas, talvez os cubanos estejam mesmo satisfeitos, assim, ou bem ou mal, achando que é melhor? Eu, por exemplo, entrevistei um cara em Cuba que a mãe tinha migrado, ele tinha ficado. E a mãe aí estava voltando, porque a mãe teve câncer e nos Estados Unidos o tratamento de câncer era caríssimo, então ela precisava voltar. E a dúvida era como é que eles iam fazer para enganar as autoridades cubanas de que ela não tinha migrado, porque migrando ela perderia os direitos. Bom, aí eles fizeram o que você fez, rasgou o passaporte e acabou a conversa. Quer dizer, é tudo uma coisa tão, vamos dizer, tão avacalhada, uma repressão tão avacalhada. Você mesma, você viveu 2 anos fora, quando voltou você já não teria direito a nada, mas você rasgou o passaporte e acabou o problema. Quer dizer, não é engraçado no fundo não é não tem um pacto ali que, olha, a gente finge que a gente proíbe, vocês fingem que são proibidos e vamos levando ao som da rumba e tomando um pouco de rum, não é um pouco isso? Eu até queria completar um pouco, justamente, ir um pouco no mesmo sentido do que a Laura. Justamente você se diz diplomata do povo, mas o que te faz acreditar que o que você pensa é representativo da opinión mayoritaria dos cubanos? Bueno, voy a tratar de responder las dos preguntas. Voy a empezar por aquí. Los métodos represivos no tienen que verse físicamente, no tienen que ser visuales para ser intimidantes. O sea, no pensemos en el carro antimotín en la calle, no pensemos en el policía con la porra en la mano golpeando, no pensemos en el militar deteniendo a los inconformes, ¿no? Pensemos en mecanismos mucho más sutiles de represión, que no por eso son menos represivos, ¿no? Cuando una persona vive en un sitio o en un país donde prácticamente la mayoría de los puestos de trabajo, del empleo, son puestos de trabajo estatales, cuando esa persona sabe que para salir del país necesita un permiso, incluso ahora que se ha flexibilizado el tema migratorio, todavía necesitamos un permiso para tener pasaporte, o sea, hay un filtro, ¿no? Cuando esa persona sabe además que si su hijo quiere estudiar en la universidad o tener un trabajo confiable, muy probablemente para tener ese trabajo confiable van a ir a hacer una verificación de su proyección política, una verificación que se hace en el Comité de Defensa de la Revolución, que son de barrios zonales y organizaciones zonales. Cuando una persona sabe todo eso, eso da más miedo que el policía con la porra o el antimotines con el agua, ¿no?
porque sabes que en cada aspecto de tu vida, en cada momento, va a haber un punto en que mostrar rebeldía, mostrar crítica, mostrar inconformidad puede tener un costo a muy largo plazo. Entonces, es cierto, ¿qué pasa? También el gobierno ha creado ciudadanos. No estamos hablando de un gobierno de 10 años, estamos hablando de 54 años. Entonces ya ha conformado desde el sistema educativo a ciudadanos pasivos, que ni siquiera saben que les falta libertad. Entonces eso, a mi juicio, es lo más dramático. Ahora, yo cuestionaría el término de dejar hacer o permitir o que todo es muy fácil. Hay una narración del dolor. La narración del dolor, en mi caso y en el de muchos otros opositores, es prácticamente cada día de nuestras vidas. Lo que pasa es que siempre uno tiene la elección de decir, bueno, está bien, no hago más, no hago más una postura disidente o no escribo más en el blog. Y bueno, en ese caso habrían ganado las fuerzas represivas. Pero que continuar criticando se convierta en una validación de que no hay represión, me parece un mecanismo muy torcido. Porque entonces, ¿qué haríamos? ¿Nos callamos para que el mundo vea que es una dictadura? No, vamos a tomar los espacios. ¿Qué ocurre? En los últimos años, las nuevas tecnologías, el acceso a difundir información desde dentro de Cuba ha cambiado mucho el panorama represivo. En los años 60, 70 y principios de los 80, un opositor en Cuba podía ser víctima de cualquier tipo de atropello. Todavía hoy. La diferencia es que en aquel entonces no se sabía. Hoy podemos narrarlo. Entonces, esa narración del dolor, de la represión, está haciendo que el gobierno se limite un poco. No la limitación de no reprimir, reprime, pero con métodos más sofisticados. Imagínese un ciudadano en su casa, sentado, y viviendo cada día con la convicción de que puede haber un micrófono en cualquier lugar, con la convicción de que la línea telefónica puede estar intervenida, con la convicción de que el vecino está escuchando, con la convicción de que en su trabajo el jefe del jefe del núcleo del Partido Comunista está escuchando para delatar o denunciar. Eso es sencillamente un elemento que deja a la mayoría de las personas en un estado de indefensión y de inmovilidad. Y eso yo creo que es uno de los mecanismos más sofisticados que ha logrado hacer el régimen cubano. Ahora, respondiendo a tu pregunta... Sim, você se descreve como uma diplomata do povo. E a pergunta era o que te faz acreditar que a maioria dos cubanos pensa do mesmo jeito? Eu vou pedir para a Ioane para vir um intervalo, aí você responde, tá? Senão a gente estoura o tempo. Vamos ao intervalo.